Si a usted le cuesta mucho trabajo perdonar o pedir perdón, si a usted le cuesta mucho vivir en comunión con los que se portan bien y con los que se portan mal, por el que le roba, por el que le cobra muy fuerte, si usted haciendo el bien le pagan mal y se incomoda, aquí nos va a venir a enseñar el Señor por qué nos conviene perdonar sin esperar que nos perdonen, por qué nos conviene amarlos por encima de que no nos quieran y nos traten bien y nos hagan daño, hablen o nos roben algo. Nosotros por acá decimos, la mayoría, ¿no? Yo perdono una vez, 2 veces, pero 3 no puede ser. Y esta idea era de Pedro aquí en este Evangelio de Mateo 18, 21 al 35. Le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas, Señor? Hasta 7 veces, dice Pedro, igual que acá. 2, 3, no. Pedro decía 7. Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En español, siempre, siempre. Y aquí recordemos que en este evangelio habla de aquel que le debía 10,000 talentos a su acreedor, al rey. Y recordemos que él, al decirle que no tenía, al informar que él no tenía el dinero, no tenía esos talentos, el rey se molestó a tal grado que los mandó a vender para que se saldara la deuda. Pero ese rey es extremadamente misericordioso porque al hincarse, al postrarse y al decirle que le perdonara, que le aguantara un poco, el rey lo hizo. No le perdonó a él nada más, sino le perdonó toda la deuda. Sin embargo, este evangelio nos viene a decir también que él ya no lo pudo hacer con otro que a él le debía. El Señor le termina diciendo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No habías también tú ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Miren qué duro, qué duro. Ante esta novedad, que para muchos es novedad, porque no hemos escuchado los evangelios con el oído, Santa Teresa de Calcuta nos viene a dar una palabra igual que San Agustín. Nos van a explicar en qué consiste. ¿Por qué nos conviene luchar por vivir en santa paz? Pensando en el vicio, decían los santos, que cuando ellos tenían un problema, pensaban en el vicio, que tenían que luchar por llegar como héroes en eso de imitar a Cristo y de pisarle las huellas al Señor. Vamos a meditar entonces esta palabra de Santa Teresa de Calcuta. Previo, pues les invito a que invoquemos al Espíritu Santo que venga, nos asista, para que esta palabra sea derramada en tierra bonosa. Ven Espíritu Santo, te invoco con todo mi amor, de tal modo que no sea yo quien hable, sino seas tú, Señor. Amén. Miren, vamos a ir rápidamente. ¿Cómo lo dijo Teresa de Calcuta? En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña sobre la importancia de la humildad y la acogida a los pequeños. Dice que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Santa Teresa de Calcuta vivió esta enseñanza en modo radical, entregándose a servir a los pobres
y necesitados. Qué ejemplo tan tremendo. Los pobres y necesitados hoy, y quién sabe desde cuántos siglos, ahí están tirados, muriendo de borrachos, drogadictos, de mañosos. Hay hijos que por acá han matado a sus mismos padres. Porque esa tarea de Teresa de Calcuta se dejó de practicar. Y el pobre hoy, para los que tendrían que informarle la verdad de Jesús, sirven para otras cosas. Decía el Santo Padre Amatuli, van a la iglesia y los agarran de burrito de carga. Tremendo, acá sí se ve, por eso yo le doy la razón a Matuli, que el Señor lo tenga allá en su reino. Por cierto, muy buen sacerdote. Santa Teresa de Calcuta vivió esta enseñanza de manera radical, entregándose a vivir y a servir a los más pobres y necesitados. Santa Teresa de Calcuta solía decir que no queremos hogares para los pobres, sino hogares que sean pobres. Los hogares pobres y que aman a Jesús se parecen a Él porque Él también es pobre. Es más, Francisco decía, yo predico a un Cristo mendigo, no milagrero, mendigo. Esto refleja, dice, la enseñanza de Jesús sobre acoger a los pequeños y hacerlos parte de nuestra vida. Podemos reflexionar sobre cómo podemos acoger a los pequeños en nuestro entorno, ya sea en nuestra familia, comunidad o sociedad. El Evangelio también nos habla de la oveja perdida y cómo el pastor se alegra más por encontrarla que por las 99 que no se habían extraviado. Nosotros tenemos un compromiso, usted y yo. Ya muchos pastores se conformaron con los que están ahí participando. Dependen de ellos para todo. Hay servidores de confianza. Lo que diga el de confianza. O sea, no hay un orden cristiano. No hay un orden cristiano. Estamos como Pedro, que no quería que Cristo fuera a cumplir. No, pero eso sí pidiendo, Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? ¿Cuánto me vas a pagar, no? Santa Teresa de Calcuta tenía una profunda devoción a la providencia de Dios y creía firmemente que cada persona es amada y valiosa para Él. Podemos aprender de su ejemplo y buscar maneras de llegar a aquellos que se sienten perdidos y marginados. Muchos hay de esos. Vemos ahí en las redes sociales que hay muchos que no son cristianos y andan alimentando a los pobres. ¿A dónde escucharían que hay que ser compartido? ¿A dónde escucharían que Jesús encargó a esa gente? ¿Quién sabe? Pero a mí que me lo encargó en este tiempo, yo no lo hago. No tengo tiempo, yo trabajo, soy pobre. O sea, ese argumento nos lleva, ya saben, ¿a dónde? Pero si usted cree que nomás Teresa de Calcuta habla, también habla San Agustín. Mire cómo lo dijo San Agustín. Vamos a ver si le debemos a Dios o Él nos debe. Todo hombre está en deuda con Dios, empieza diciendo San Agustín. Yo en parte le llevaba una veladora al templo, a una imagen, y yo decía, ya la hice. O en parte iba a misa y me quedaba afuera. Había misa.
Y así está el mundo, el cristiano de hoy. Todo hombre está en deuda con Dios y es al mismo tiempo acreedor de su hermano. El Señor, el Rey, el acreedor, nos ayuda, nos perdona deudas y a nosotros. Y aunque somos malos, Él sigue amando al hermano. ¿Quién puede no considerarse deudor de Dios? Escuche, qué importante palabra. Primero empieza diciendo que todo hombre está en deuda con Dios, pero acá dice, ¿quién puede no considerarse deudor de Dios? Sino aquel en quien no puede hallarse pecado. ¿Y quién es el que no tiene a su hermano por acreedor? Sino aquel a quien nadie ha ofendido. Esa es la deuda de nosotros, por tanta ofensa que hacemos. Decimos que vamos a seguir a Cristo y lo encaminamos. Por acá hay unos perritos flojos que salen con el amo, pero al ratito ya regresaron. Así estamos por acá. Mucha euforia, pero se apaga muy rápido. ¿Y quién es el que no tiene a su hermano por acreedor, sino aquel a quien nadie ha ofendido? ¿Será Jesús? Claro. Pasó por todos los lugares solo haciendo el bien. Muchos no le creyeron y lo trataron mal, pero eso no es asunto de Jesús. Él lo hizo perfecto. Pregunta San Agustín, ¿crees que pueda darse en todo el género humano alguien que no esté personalmente implicado en algún pecado contra su hermano? ¿Habrá? Ni uno para muestra, dice Job, el salmista también. Ni uno para muestra. Por tanto, todo hombre es un deudor que a su vez tiene acreedores. Por eso Dios, que es justo, te ha dado para con tu deudor una regla. Miren, esta es la alternativa que pone el Señor. Que Él mismo observará contigo. Existe en efecto dos obras de misericordia que nos liberan y que al mismo Señor ha expuesto brevemente en el Evangelio. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Lucas 6, 37, 38. La primera trata del perdón y la segunda de la caridad. Perdón, caridad, ayuno, compasión, piedad. Ayuda todo el tiempo. Y dice San Agustín, tú quieres ser perdonado cuando pecas y tienes a tu vez otro al que tú tienes que perdonar. Referente a la caridad, un mendigo te pide y tú eres el mendigo de Dios. Estamos a la puerta de nuestro Padre, de nuestro inmenso Padre. Nos postramos ante Él. Suplicamos entre sollozos, deseando recibir algo, y ese algo es Dios. ¿Qué te pide el mendigo? El pan. ¿Y tú? ¿Qué es lo que pides a Dios? Miren, muchos no sabemos lo que debemos pedir a Dios. Y sabemos que Salomón, Santiago nos enseña a pedir, que es sabiduría. Allá le vamos a decir, bueno, yo lo hacía antes, yo le decía ahí a las imágenes, pues me duele aquí, tengo esto, no tengo dinero, es todo mi problema. Y más tarde me di cuenta que Dios todo lo sabe, como ese Padre bueno. Igual que usted y yo sabemos que le falta a nuestro hijo, sobre todo al que trabaja, porque Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma.
Y no se refirió al pan físico solamente, sino ganarse, ser digno para ir a la Eucaristía. De eso tratan todos los evangelios y este no se diga. ¿Qué te pide el mendigo? El pan. ¿Y tú qué es lo que pides a Dios? Sino a Cristo que dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Eso es lo que ganamos o lo que pedimos o lo que debemos desear que nos dé entender por qué o cómo ser digno de ir a comer el pan. Eso lo dijo Juan 6:51. Termina diciendo San Agustín: ¿deseáis ser perdonados? Miren, facilito. Perdonad y serás perdonado. ¿Queréis recibir? Da y se os dará. Y por acá solo pedimos el asunto de los santuarios. Yo iba con mi manojote de flores, que luego me di cuenta que terminaba allá en una bodegota grande donde había un trailer, quién sabe dónde terminaba. Pero así sigue todavía el cristiano católico, viviendo de pura basura, y al Señor no le conocemos, por eso nos cuesta perdonar, por eso nos cuesta pedir perdón, por eso nos cuesta estar preparado para la venida del Señor. Mis hermanos, la enseñanza es clara. Por escucharme, gracias. Volveré con más videos.